Y me preguntan, alejado del tema del psicoanálisis, más referente a los temas que tratamos en el anterior episodio que tuvimos contigo, Esteban, que ¿por qué afirmas que Marx y Engels serían conductistas? Básicamente. Ese es un tema que me gusta mucho, el tema del marxoconductismo. Ustedes saben que en Francia se desarrolló mucho, sobre todo alrededor del famoso mayo del 68, una cosa que se llamó el pseudo-marxismo, Sí. cuyo exponente máximo era Althusser, y basado en teóricos alemanes como Habermas y toda esa gente. El intento de asociar el psicoanálisis con el marxismo es un intento totalmente contra naturaleza, es decir, es lo más alejado que uno pueda imaginarse la posición marxista, la concepción marxista de la sociedad y del ser humano y la concepción psicoanalítica. Una prueba es una palabra muy fuerte, pero bueno, vamos a decir una medio prueba de ello sería que en la Rusia soviética, en la URSS, el psicoanálisis estaba prohibido, o sea, era una ideología reaccionaria, individualista, centrada en el individuo y no en la sociedad, es muy ombliguista, ¿no? Centrado en darle vueltas a su problema. Y en URSS, en la Rusia soviética, los trabajos seguían en la tradición pavloviana, que evidentemente es muy parcial, con la cual no se puede fundar toda una ciencia de la conducta, ni mucho menos, pero que como mínimo cumple con los requisitos de lo que el marxismo defiende, que es el materialismo, el determinismo, etcétera, etcétera. Ellos no tienen miedo con hablar incluso de materialismo histórico, como van a tener miedo de hablar del materialismo humano, ¿no? de los individuos. Entonces, esta especie de injerto del psicoanálisis con el marxismo es una aberración total que todos los teóricos, vamos a decir, no marxistas freudianos han siempre criticado, diciendo que, por ejemplo, Pierre Naville en Francia, un gran marxista y teórico del marxismo, siempre ha dicho que eso es una absurdidad. En cambio, el conductismo tiene mucho que ver con el marxismo. Tiene que ver con el marxismo, con la idea de que el hombre transforma el ambiente y el ambiente transforma el hombre, de que la supraestructura determina la infraestructura y no lo contrario, es decir, no es el interior que nos... hay toda una traducción de las concepciones de Marx y Engels a la sociología y a la economía que se puede sencillamente extender a la conducta humana, cosa que no hicieron porque en su tiempo no había ciencia de la conducta más que el condicionamiento clásico pavloviano. Pero vamos a decirlo así, si Thorndike y Skinner no hubiesen sido unos imperialistas americanos a los ojos de los soviéticos y hubiesen salido del laboratorio de Pavlov, que hubiese sido posible, porque todo el mundo empezó evidentemente por el condicionamiento clásico, pues hubiesen transformado el conductismo en la ciencia oficial del materialismo dialéctico, es decir, del marxismo, como la transposición a la última esfera que quedaba, la de la conducta de los individuos, del análisis que ellos ya habían hecho de la conducta de las sociedades
y de la conducta de los individuos regidas por el modo de organización de la sociedad. No olvidemos que el marxismo intentaba sacar el hombre nuevo, el famoso hombre nuevo del comunismo, el famoso héroe de la nueva sociedad. La revolución económica, la transformación de los modos de producción, la nacionalización de los modos de producción, la colectivización, todo eso eran, en teoría y al principio, todos vemos cómo acabó y es indefensable, pero en teoría eran instrumentos para conseguir transformar la sociedad y transformar el hombre. ¿Y qué es lo que pretende el conductismo? Es transformar el hombre transformando su entorno. Entonces, Engels y Marx se limitaron al entorno socioeconómico, que es lo que eran economistas, claro, no podían saber de todo, pero la idea es la misma, es la de esta interacción, esta dialéctica entre el hombre, el organismo humano, y su entorno social, económico, cultural, artístico, etcétera, etcétera. Tanto, la culminación lógica de la concepción marxista de la ciencia es el conductismo. Mira, la persona que ha hecho esta pregunta, que bueno, me ha dicho como si yo lo hubiera cortado a propósito a pregunta, pensaba que no era necesario añadir el paréntesis que me había puesto porque lo ibas a argumentar tú ya en la respuesta, pero bueno, me ha dicho que al final que por qué decías todo esto si él niega el núcleo central del marxismo, de la praxis. Y la praxis, entendida como práctica creadora del mundo que hace al ser humano un ser histórico. Entonces, no puede renegar de la idea de ciencias humanas si el ser humano es en sí mismo histórico. Estoy leyendo un poco todas las respuestas que ha puesto. No es que sea todo una, pero... Y luego dice también, y para completar, ¿consideras que es un dentro-fuera y un fuera-dentro? Sin entender el carácter epistémico de la praxis, se conoce creando el mundo. Por eso no es natural, entre comillas lo pone. Además, lo de infra y superestructura, bueno, pone puntos suspensivos, no. Carta de Engels a Bloch. No sé si has captado un poco el mensaje, porque claro, está un poco caótico, como te lo he dicho, porque ha ido contestando a medida que te ibas diciendo cosas, pero claro, no puedo leer todo. Sería mucho más fácil, evidentemente, con un diálogo de cara a cara, ¿eh? Pero para mí la praxis es un concepto muy conductista, es actuar, hacer. Y la dialéctica está en que tú haces y luego tienes una consecuencia sobre lo que has hecho y esta consecuencia modifica tu praxis futura. Eso lo llamamos modificación de la conducta y esto es lo que el marxismo llamaba la dialéctica de la praxis. O sea, a mí me parece, y repito, no solo a mí, porque yo no soy un gran teórico del marxismo, no soy un especialista del tema, pero he estado en contacto, he leído, he conocido personalmente a personas que sí lo son y nos hemos puesto siempre de acuerdo sobre este tema, de que realmente es aberrante haber asociado psicoanálisis con marxismo y que es mucho más convergente, mucho más compatible el marxismo con el conductismo y lo mantengo. Bueno, en relación a lo de transformar tu entorno, preguntan también de una manera bastante genérica, pero quizá puedas responder algo, que es ¿cómo haces para transformar tu entorno? Bueno, esto es el problema de todo psicólogo o no psicólogo, de toda persona que tiene conocimientos sobre análisis de la conducta. Evidentemente hay cosas que están a nuestra mano poder modificar
y hay cosas que están muy por encima de nosotros y que nos va a ser imposible o a corto plazo no factible de modificar. Empecemos por modificar todas aquellas en las que sí podemos actuar de manera clara, concisa, sistemática, y modificamos nuestro entorno inmediato. Es evidente que no vamos a cambiar la manera de actuar de Putin así porque lo vamos a decidir nosotros. Hay miles de cosas que se nos escapan, que no podemos modificar cada uno de nosotros. Y eso nos lleva muy a menudo, como mínimo a mí me lleva, a una sensación de impotencia, de desespero, de pesimismo, porque si uno cree que, para decirlo en palabras muy así, el hombre es violento porque la violencia forma parte de la naturaleza humana y que siempre ha habido violencia, y que el hombre, entonces, claro, no, bueno, pues sí, claro, como que es así, pues es normal que haya guerras, porque fíjate, somos violentos. ¿No? Si uno considera, conceptualiza que la violencia es un tipo de conducta que es adaptada a un cierto tipo de estructura social, a un cierto tipo de competición, pero que cambiando ese tipo de cultura se podría cambiar la conducta y podría desaparecer prácticamente la violencia, entonces el tener esta lucidez y al mismo tiempo esta imposibilidad de actuar al nivel macroscópico que debería actuarse, te da una sensación de rabia, de impotencia, de muchas cosas. Uno de los temas en los que siempre me ha interesado es el tema de las prisiones, de la justicia, de qué se hace con los detenidos, el cumplimiento de la pena, el castigo, todas estas cosas. Tengo algún artículo escrito sobre el tema y cada vez que sale en la televisión la noticia, tío, eso lo han condenado a 5 años, es que me pongo a parir, vamos a ver, pero ¿cómo vamos a cambiar la conducta del individuo sencillamente encerrándolo en un sitio donde lo único que va a hacer es aprender a mejorar sus técnicas? Bueno, Claro. vamos a ver, es que eso también se discute. Uno dice, cuando va a estar en contacto con delincuentes, pues va a aprender más delincuencia. Sí, no, va a aprender más delincuencia, pero de la mala, de gente que está en prisión, es decir, que han cogido, que han pillado los buenos delincuentes, los que saben, estos no están en la prisión, por tanto no aprenden de los buenos, aprenden de los que han fracasado, lo cual implica reincidencia, porque van a actuar habiendo sido mal formados, cuando el espíritu de la prisión, cuando se creó la Revolución Francesa, que sustituyó a las galeras y a los trabajos forzados y a picar piedra y a esas cosas, no era la privación de libertad un castigo, una pena, era crear un entorno para que la persona pueda volver a encontrar el camino de reinserción en la sociedad. Lo que en los países comunistas de manera totalmente cínica y tal llamaban los campos de reeducación, y todos sabemos lo que eran esos campos de reeducación. Pero la prisión habría de ser un microcosmos organizado de una mini sociedad en la cual se introducen, se moldean las nuevas conductas, se ponen... Y es todo excepto esto. Es una versión moderna de la ley del talión. En vez de ojo por ojo y diente por diente, 5 años por un robo, 10 años por un asesinato y 15 años por el asesinato de un niño. Bueno, vamos a ver. ¿Y quién nos dice que en 15 años la persona va a cambiar más que en 10 o que en 5 o que quizás no cambiará nunca? ¿Cómo se puede prefigurar el tiempo que sería necesario para que una persona pudiese volver a integrarse en la sociedad sin peligro para la sociedad? Es todo tan absurdo, es todo tan... Y bueno, y luego cuando sale, ¿no? Ya ha cumplido su pena, ya tal y cual, pero eso, una pena
es la ley del talión, o sea, se le ha... Entonces, este es un ejemplo, pero es que hay 50.000 en cómo funciona la educación en las aulas, en cómo manejamos la vida de pareja, hay 50.000 cosas en las que cuando uno tiene las llaves interpretativas de la ciencia de la conducta, cuando uno sabe lo que está haciendo, cuando refuerza por aquí, cuando pone extinción por allí, cuando ve lo que debería hacerse y que no se hace, y que por eso soy muy pesimista, estamos muy lejos de que se haga, bueno, entonces la única solución es realmente el desespero, Hmm. la soledad del conductista de fondo.